en esta ocasión dejaremos esta prédica aquí para que sean edificados todos nuestros hermanos nuevos que están por bautizarse o que tienen dudas o que les han puesto tropiezos en las iglesias para no bautizarlos o les han puesto cargas de hombres que son antibíblicas, por cierto. Y en esta prédica veremos el origen, el significado del bautismo, la forma, cómo se hace, para quién es, la edad a la que se puede bautizar, la fórmula bautismal que se debe de utilizar, y vamos a aclarar también tropiezos que no son bíblicos y que están haciendo que muchos hermanos precisamente se tropiecen en la fe de nuestro Señor Jesús. Y son tropiezos que les ponen en las iglesias por enseñar mandamientos de hombres y no lo que es verdaderamente bíblico acerca del bautismo. Después de este tema, estaremos iniciando con los temas sobre la perdibilidad de la salvación, las doctrinas judaizantes en las iglesias y, bueno, muchos temas más que son de interés. Pero por hoy, permíteme que pongamos esta prédica aquí y esperamos que te sea de bendición y de edificación. Hoy, mi amado hermano o mi amada hermana, esta prédica es para ti, que has estado en falsa doctrina o que quizás no eras ni cristiano, pero que ya te sentías y que ahora si quieres verdaderamente servir a Dios. Es para ti, para que entiendas desde abajo bien qué es arrepentimiento, bien qué es bautismo y digas, ah caray, estaba yo bien mal entonces, pero ahora sí quiero todo con Dios y lo hagas perfectamente, bíblicamente. Quiero hacer una aclaración aquí. Ojo que todo lo que vamos a explicar es con Biblia y no es un versículo. La mayoría de los errores que cometen los falsos cristianos o los que han estado en falsa cristiandad o en falsa doctrina, incluso los errores que cometen las sectas, es porque se toman un versiculito que se aprendieron, se lo repiten y con ese dicen, esta es la doctrina. Entonces te dicen, ¿y por qué este versículo dice así? Y olvidan los 422 o mínimo 20 que dicen todo lo contrario y no los sacas de, ¿y por qué este versículo dice aquí entonces? Bueno, dice eso porque lo estás entendiendo mal, porque no ves el contexto arriba, el contexto abajo, aquí le está hablando y de dónde. ¿Y por qué entonces los otros 20? Pero se empecinan en su necedad de decir, no, así es, porque la Biblia dice en ese verso. Sí, ¿sabes por qué se empecinan en esa necedad los tales? Espero que no sea tu caso, hermano, hermana. Porque les conviene, por eso se empecinan. Porque si ellos dicen, no, aquí dice este verso, si confiesas con tu boca serás salvo, yo confesé, soy salvo. Les conviene agarrar solo ese verso y decir, se acabó, aunque les muestres 20 que dicen arrepiéntete, conviértete, da frutos dignos, santifícate, sin santidad nadie verá al Señor, etc. Aunque se los muestres, dicen no, haciendo a Dios mentiroso en todos esos versículos. ¿Por qué? Porque les conviene. Porque si ellos abren su corazón y ven que efectivamente no puede ser nomás este verso y ya los otros también, se evidenciarían ante sí mismos y ante Dios, y ante los hombres incluso, como inconversos condenados al infierno. Y no les conviene eso, entonces se empecinan. Pero eso es ser tonto. Porque si yo sé que eso me va a llevar al fuego eterno, a donde voy a gritar por milenios y edades y tiempos, eternamente, pues yo mejor me trago mi orgullo y digo, sí es cierto, ¿verdad? Dios no puede estar equivocado en otros tantos versículos. Seguro algo estoy entendiendo mal a ver este versículo de qué se trata. Pero no abren su corazón, se condenan solitos porque quieren. Vamos hoy, en esta prédica de hoy, a hablar del bautismo. Bueno, propiamente sería arrepentimiento y bautismo. Para este momento, yo espero que todos los que estén viendo esta prédica ya hayan visto las previas, y si no, te invito a que lo hagas en nuestra página Prédicas del Pastor Martín Bonilla. Te invito a que vayas a videos y la primera lista de reproducción que se llama 01, Prédicas para Salvación y Nacer de Nuevo. Son una serie de prédicas para que vayas en orden, conociendo la sana doctrina, lo que dice Dios perfecta y bíblicamente ahí en su palabra, lo que no es palabras de hombres ni cuentos, sino palabra de Dios respecto a la creación, el plan de Dios para salvación, por qué tuvo que morir Jesús, qué cosa no es nacer de nuevo, entre ellas la oración de fe, el repetir un rezo o confesar solamente a Jesús y ya, ¿no? Todo eso no es salvación. ¿Qué cosa sí es salvación? ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Y luego, ¿cómo se nace de nuevo? Todas esas prédicas están ahí y esta es una de ellas, que es el bautismo. Una vez que ya vimos cómo nacer de nuevo, vemos que ya habiendo recibido Espíritu Santo, ahora pasamos a bautizarnos.
Y ya hemos visto en otras prédicas previas que el bautismo pues no va a salvar a nadie, pero ahorita lo vamos a abundar. De momento yo quiero que nos concentremos en que hoy en este día vamos a hablar de bautismo y arrepentimiento. Primeramente, arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es necesario que sepamos primero eso antes de que hablemos de bautismo. Arrepentimiento proviene de hecho de una palabra griega que es metanoia, que significa cambiar de caminos. Pero ojo, atención con esto, cuando nos dicen esto a nosotros en algún lado, pensamos que cambiar de caminos físicos, ¿no? Pero no es eso propiamente, sino específicamente, metanoia es cambiar de caminos interiores, cambiar de mentalidad, de caminos de vida, de caminos de conducta. Eso es específicamente metanoia. Proviene de meta y noeio, ¿sí? Metanoia. De esas dos palabras, meta es, en el griego, es con, a la par de, en medio de, y noeios es actitud, pensamiento, filosofía o conducta, un conocimiento, una mente pues, la mente, la actitud. Si tú juntas mente, actitud, conducta con a la par de, entonces obtienes metanoia, que significa que es una introspección. De hecho, algunas Biblias dicen algunos diccionarios griego o Biblias interlineales dicen con una introspección o compungimiento de actitud y de mente. Por definición, eso es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en español no está en la Biblia, no existe porque se escribió en griego. Entonces, lo que realmente dice, cuando nosotros leamos arrepentimiento, es cambio interior de conducta y de mente con compungimiento, con dolor. A eso se refiere. Exactamente eso es. No solo cambio de caminos, sino cambio de conducta interna. Y necesitamos entender bien que metanoia o arrepentimiento es esto, porque si esa es la definición exacta y precisa, no puede haber otro tipo de arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Es por definición. Es como, por ejemplo, cuando por definición tienes una palabra tal como mojar o humedecer, ¿no? Mojar. Por definición, mojar es empapar de agua o de cualquier otro líquido. Por definición, si mojar es llenar de agua, empapar de agua, por definición, nada seco está mojado. Sería absurdo, tonto e infantil decir que algo seco está mojado. Es absurdo, por definición no se puede. Pues, por favor, arrepentimiento es igual. Por definición, arrepentimiento es cambiar interiormente de conducta, de caminos y estar compungido por la conducta previa. Eso es metanoia. Por lo tanto, es absurdo que alguien por allá o por allá en alguna iglesia o alguna persona en lo individual diga, es que yo me arrepentí y sus caminos son los mismos. Su conducta es la misma, no se le ve en ningún lado el compungimiento, la tristeza de su vida antigua de pecado, de haber ofendido a Dios todo el tiempo, de haber blasfemado a Jesús, de haberle crucificado con sus pecados. No se le ve por ningún lado ese compungimiento y cambio de mentalidad y dice que está arrepentido. Esa persona es como si dijera, yo estoy seco, bien mojado. Absurdo, así, sencillo. Por definición, eso es. Por lo tanto, no hay de dos tipos de arrepentimientos. Y si hubiera de dos tipos, serían el verdadero y el falso. Nada más. ¿Sí? Pero nosotros hablamos siempre del verdadero arrepentimiento. Alguien que diga que se arrepintió y se siente cristiano y nacido de nuevo por eso, esa persona se está engañando solita. Se está diciendo, yo estoy seco pero bien mojado. Se engaña. Pero la Biblia dice ahí en Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. O sea, te puedes engañar tú, pero a Dios no. Tú te puedes decir 1000 veces, yo me arrepentí, estoy seco, mojado. Te engañas tú, a Dios no lo vas a engañar. ¿Sí? Por definición, simplemente. De hecho, cuando se nos hablaba de un arrepentimiento en la Biblia, se nos muestra en versículos que tenía que verse. Porque un cambio de actitud se tiene que ver, ¿no? Sí. Una persona que, por ejemplo, siempre está diciendo groserías y dice que se arrepiente de eso, ¿qué debes de ver en él? Cambio de actitud. Cuando habla ya no habla con groserías. Ninguna palabra grosera, maliciosa u ociosa salga de vuestra boca, dice la Escritura. Ningún maldiciente entrará en el reino de Dios. O sea, es evidente que alguien que diga que se convierte, que se arrepiente,
Ya no hace todo aquello que Dios dice que le desagrada. Entre ellos, por ejemplo, decir groserías. ¿Y cuánto cristiano no anda por ahí que dice groserías? Nunca se ha arrepentido, ¿sí? Entonces debe de verse la actitud. Y esto nos lo muestra la Biblia, por ejemplo, en Lucas 3:7, donde Juan el Bautista, a los que iba a bautizar, porque el tema de hoy es arrepentimiento y bautismo, a los que iba a bautizar, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pero no se lo decía a todo mundo. Juan el Bautista bautizaba gente, dice que llegaban arrepentidos y confesaban sus pecados. Yo soy un pecador, yo soy un defraudador, un publicano, ladrón, o yo soy un avaro, etc. No es que se los confesaban a Juan, los confesaban simplemente públicamente a los que estaban ahí, ¿sí? Ahora nosotros se los confesamos a Jesús, ¿sí? Pero entonces llegaba la gente arrepentida diciendo: yo soy un pecador. Y Juan los bautizaba. Pero dice que llegaban de repente saduceos y fariseos, ahí muy tranquilos, llegaban y decían: bautízanos. Y Juan, a esos específicamente en este pasaje, es a los que les dice: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir, escaparse de la ira venidera? Como diciendo lo de Gálatas: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Tú dices fariseo, tú dices saduceo, bautízame porque me he arrepentido. Generación de víboras, ¿sí? No pueden escaparse de la ira venidera. No pueden decir: yo tengo a Abraham por padre, ¿quién me va a decir que no me he arrepentido si Abraham es mi padre? Abraham no tiene nada que ver aquí, ¿sí? Entonces, tú te arrepentiste, dice ahí el versículo que acabamos de leer: da frutos dignos de arrepentimiento. Dame frutos que se vean, les decía el Juan el Bautista. No me vengas con tu título de yo soy fariseo, yo soy saduceo y mi padre es Abraham. A mí no me interesa. Dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no los bautizaba. Tenía que verse que eran personas que querían cambiar de vida porque se habían arrepentido, estaban compungidos y habían cambiado de caminos. En Hechos 3:19 también dice la Escritura: así que arrepentíos y convertíos. Eso también tiene que ver con metanoia. Tienes que convertirte en tu mentalidad. Ya debes de abominar lo que antes amabas, que era pecaminoso, ¿sí? Ahora debes de aborrecer eso. Cambio de mentalidad, de actitud con tristeza. Eso es metanoia o arrepentimiento. Fíjense que si entendemos este concepto de arrepentimiento primeramente para hablar de bautismo, ya nos será más fácil entender por qué hay tanta gente extraviada pensando que con el bautismo se salvó o que con el bautismo se hizo cristiano, ¿no? Que a partir de ahí se hizo cristiano. Pues creen eso porque no entienden qué es arrepentimiento ni entienden qué es bautismo. Tienen que entender que el verdadero arrepentimiento es cambio y tristeza por el pecado. Eso es metanoia. Metanoia, eso es. Punto y se acabó, ¿sí? Y si alguien entiende bien esto, entonces puede comprender el por qué el bautismo y qué era el bautismo y por qué no puede meterse al agua a bautizar si no se ha arrepentido. Y si lo hizo, no es salvo. Y si lo hizo y dijo me arrepentí, yo sí me arrepentí, pero no se vieron sus frutos, por definición nunca se arrepintió. Está seco, mojado. Es un absurdo. Está en sus mismos caminos, cambiado de caminos. ¿Se puede? No. No se puede, ¿sí? Está contento con el pecado, compungido por el pecado. Por definición no se puede. Seco y mojado no se pueden al mismo tiempo. Eso es arrepentimiento. Ahora, vamos entonces a ver el tema bautismo. Ya vamos a comprenderlo mejor. Vamos a ver primeramente en su definición etimológica, ¿sí? Del origen, de dónde viene. Bautismo proviene de la palabra griega baptizo. Bueno, proviene de baptisma, pero eso es como un sustantivo. Como un verbo es baptizo, que significa sumergir o llenar completamente o abarcar completamente o hundir completamente, o sea, impregnar. Pero propiamente es hundir, sumergir o impregnar y llenar. Es lo mismo, ¿sí? Todo ese es el contexto de baptizo. Entonces, si por definición eso es, desde ahí nosotros vamos a entender que si bautismo por definición es sumergir en agua, luego entonces no está bautizado o sumergido y llenado y completamente impregnado un niñito al que le echaron unas gotitas de agua en la cabeza.
No se puede estar seco mojado. Por definición, eso no es bautismo. Nunca lo fue, jamás. Y luego, hablándose de cosas de Dios, pues menos un niñito que no sabe ni lo que hace. Ahora bien, eso es la definición etimológica, de dónde proviene. Sumergir o hundir o llenar. Ahora, este bautismo, ¿de dónde surgió y cómo? Porque en el Antiguo Testamento no se bautizaba gente. Empieza esto con Juan el Bautista. En el Antiguo Testamento sí estaba anunciado que vendría un Juan Bautista y que habría algo al respecto, pero no era claro. Por ejemplo, en Malaquías 3:1 dice la Escritura: He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ti. ¿Sí? Es decir, estaba hablando de Juan el Bautista, el cual sería un preparador de camino para el Señor Jesús. Y en Mateo 11:10, el Señor dice: porque este, o sea Juan el Bautista, es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. Estaba citando a Malaquías. Entonces, también en Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, se estaba anunciando en el Antiguo Testamento que vendría este Juan Bautista y que bautizaría. ¿Sí? El mismo Juan Bautista dice que eso que él estaba haciendo era de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Jesús le dice por ahí a los fariseos, maestros de la ley, intérpretes que estaban ahí en el templo, y les dice, le dicen a Jesús: a ver, dinos con qué autoridad haces eso? Y Jesús les dice: bueno, les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me contestan, yo les contesto. Si no, pues no. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, de la tierra? Y ellos, aunque sabían, dijeron: no sabemos. Vale, entonces Jesús no les contestó. Y nosotros nos quedamos con la duda, ¿no? A ver, ¿hoy de veras era del cielo o de la tierra? Porque en el Antiguo Testamento no está que se iba a sumergir a la gente en agua, a bautizar. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros ahora actualmente que eso era de Dios? Bueno, principalmente el primer versículo que nos dice esto es cuando el mismo Juan el Bautista dice: el que me envió a bautizar, o sea Dios, me dijo que sobre el que vea que desciende el Espíritu y permanece, ese es el ungido. Bien, entonces Juan el Bautista da testimonio de que fue Dios el que lo mandó a bautizar. Pero además, después Jesús y el resto de los apóstoles en toda la Escritura afirman que ese bautismo era de Dios y una instrucción. Entonces, desde ahí empieza el asunto del bautismo. Y era para anunciar que venía un Mesías y que había que hacer algo al respecto, en este caso arrepentirse. Eso es el bautismo por definición y de dónde surge. Ahora, ¿qué cosa no es bautismo? ¿Qué cosa no es bautizarse en agua? Bueno, primero, bautismo en agua no es el inicio de tu vida cristiana. No es el compromiso con Dios. No es salvación. Estas tres cosas no es bautismo. El bautismo no es eso. Y muchos cristianos, como hemos hablado, pues creen que esto es así. A mí miles de veces me han dicho: es que mi hermano, yo desde que ya soy de Cristo, desde que inicié mi vida en Cristo, o sea, desde que me bauticé, ese día yo ya tal y tal y tal. Otros me dicen: yo ya me arrepentí, ya me entregué a Dios, ya me congrego desde hace un año, pero mira hermano, yo no he dado el paso importante. Y yo, pues ¿cuál, no? Pues si ese es el importante, entregarse a Dios. Me dicen: sí, es que yo no me he bautizado. Yo no he hecho ese compromiso del bautismo donde yo ya empiece a ser verdaderamente cristiano. Y esto que estás oyendo, hermano, a lo mejor tú que estás habituado a sana doctrina digas: ay, ¿cómo van a decir eso? Eso dicen miles de veces, miles de personas, de verdad. Creen que ahí fue el asunto, cuando te metiste al agua dicen: ya soy cristiano. No es así. Y por cierto creen que ahí se salvan. No es así. Fíjense qué contradicción. Decir: ya soy de Cristo, ya me congrego, ya me entregué a Dios y no he dado el paso importante. ¿Cómo si te entregaste y te arrepentiste y todo? ¿Cómo el paso importante va a ser un rito de meterte al agua? No puede ser, ¿sí? Entonces, ahorita lo vamos a ver con Biblia. Pero esas tres cosas no es bautismo. ¿Qué cosa sí es bautismo en agua entonces? Hace un rato solo fue definición. Ahorita, ¿qué es? Bueno, el bautismo en agua es
unas 4 cosas. Es un símbolo de ya haberse arrepentido, ¿sí? Es la representación figurativa de que se muere al pecado y se vuelve a renacer, a resucitar a una vida nueva en Cristo. Ese es 2. Es la confesión pública de fe en Jesús, una confesión pública de fe. Y D, es una orden de Dios, un mandamiento, ¿sí? Entonces, vamos a explicar cada una de estas cosas. Primeramente, quiero enfatizar que cuando nosotros estamos explicando todo esto, y que ya dije, es con Biblia, no es como suelen decir algunas personas de que, un versículo y ya. No, es con muchos, que ninguno se contradice, explicados en texto y en contexto. Realmente no hay necesidad mucho de que yo explique qué es, sino de que les lea la Biblia donde dice qué es y cómo, y se acabó el problema. Amén. Ahorita que decimos que es un símbolo de ya haberse arrepentido, vamos a ver con Biblia de que así es y nadie puede decir que no, ¿sí? Entonces es fácilmente demostrable que lo que estás oyendo hoy en esta prédica, eso sí es lo que es bautismo, y no lo que te hayan dicho diferente en otro lado, porque aquí sí es con Biblia, y completa, y en todo sentido, y en todo tema, en texto y contexto, bien. Y ningún versículo de la Escritura se puede contradecir, ni es mentira, son verdad todos. Entonces, es fácilmente demostrable que esto es así. Veamos, por ejemplo, estamos en qué cosa sí es bautismo en agua. De entre las 4 incisos, veamos el primero, símbolo de ya haberse arrepentido, eso es el bautismo en agua. Y decíamos, no voy a explicar mucho, leamos Biblia nada más. ¿Por qué es símbolo de arrepentimiento? Bueno, porque la Biblia dice en todo momento qué era el bautismo. Y dice, se los leo de rápido, Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, decía Juan el Bautista. Pero el que viene tras de mí es más poderoso, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es otro bautismo, el del Espíritu, luego lo hablaremos. Luego en Hechos 13:24 dice, antes de su venida, o sea de la venida de Cristo, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Sí? Marcos 1:4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Otro verso. Parece que estoy leyendo el mismo, pero no, por eso estoy diciendo las citas diferentes. Lucas ahora 3:3. Y fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Hechos 19:4. Dijo Pablo, Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeran en aquel que vendría, esto es el Cristo, etcétera, 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 cada vez que se habla de bautismo en la Biblia. Ahora quiero que noten algo muy importante. Cuando ustedes leen todos estos versículos de los que estamos hablando aquí, notaron que en algunos de ellos diga, Juan predicaba el bautismo en agua. ¿Predicaba eso? No predicaba el bautismo en agua. Nunca lo predicó. ¿Cómo? No lo predicó, lo hacía. Porque ese ya solo era el símbolo. Lo que él predicaba, y lo importante ahí, era a Cristo, el Mesías venidero, que ya estaba ahí, y que había que creer en él y arrepentirse para entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que predicaba. Por eso cada vez que dice la Biblia sobre el bautismo, y cada vez que se toca tema bautismo ahí entre los apóstoles y entre los gentiles y se les habla, dice, Juan predicaba bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y los versículos que vimos donde Juan bautizaba, ¿qué decían? Arrepiéntanse de a de veras y den frutos, no quieran que nomás los meta yo al agua, yo no los bautizo, ¿no? ¿Está claro o no está claro? Que la Biblia dice que el bautismo es propiamente arrepentimiento cuando se hace bien y de a de veras y no a la manera de los saduceos y fariseos, no, bien, con cambio de vida, y que la cereza en el pastel, el simbolito, ya como que sale, pásele por acá, lo remojamos y lo sacamos, pero eso ya es como que, pues, el distintivo, la confesión pública, pero el problema, el asunto es arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento.
Eso es lo que nos dice la Escritura sobre qué es en sí y qué se predicaba sobre esto en la Biblia. Ahora bien, aparte de que había algunos fariseos y saduceos que querían disque arrepentirse, llegaban como cuando llegaron con Jesús, que lo iban a tentar. Maestro, tú que eres bien sabio y todo lo sabes, a ver, dinos. Pero era una trampa y Jesús decía, ¿por qué me tientan hipócritas? Yo los conozco, y que no hay temor de Dios en vosotros. ¿Por qué me tientan? ¿Sí? Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre, dice la Escritura. Y él era un profeta de Dios, y más que profeta, dijo Jesús, ¿sí? El más grande entre los nacidos de mujer, Juan el Bautista. Bueno, tenía tal discernimiento que también sabía que los fariseos y saduceos no se habían arrepentido y nomás llegaban a hacerle al tontín. Y dijo, generación de víboras, no los bautizo, arrepiéntanse de veras. Pero había otros fariseos y saduceos que ni siquiera llegaban a fingir, sino que nomás andaban ahí en la esquinita así de, ¿qué? ¿Por qué bautizas? ¿Tú qué? ¿O qué? Yo bautizo en agua para arrepentimiento, viene otro más poderoso que bautizará en el Espíritu Santo, etc. Yo predico, ¿sí?, que se bautice, que se arrepientan y yo los bautizo. Y algunos fariseos y saduceos decían, no, déjenlo ahí, sáquense, está loco. Vámonos ahí al consejo del Sanedrín a decirles que sí, ya vimos, está loco, no nos bautizamos por este loco. Y dice la Escritura, en Lucas 7:30, dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de ellos mismos, no queriendo ser bautizados por Juan. Entonces, es un hecho importante, que no es que nos salve, pero es una orden de Dios. Todo eso es en cuanto a el punto número 1, que es símbolo y señal de arrepentimiento, el bautismo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué pasa con alguien que no se arrepintió de verdad, ya hablando en estos tiempos, y se bautiza? ¿Qué pasa? ¿Es bautismo? No. No. Bueno, en griego sí. Se metió al agua y se inundó, se mojó, ¿sale? Pero en términos de doctrina, no es bautismo de arrepentimiento. No es bautismo bíblico. Ahí aplica entonces, como dice Pedro en su primera carta, dice que esos tales, ahorita lo veremos, esos tales, dice, nada más se metieron al agua a lavarse la mugre. No es bautismo, ¿sí? Porque Juan predicó bautismo de arrepentimiento. Y esas personas se ve que andan igual en sus vidas. O cambiaron una cosa y otra, pero otras no. Eso no es arrepentimiento, ¿sí? Hay personas que dicen, si vieras yo cómo he cambiado en muchas cosas, yo no soy el mismo. Pero cuando dicen yo no soy el mismo, dicen, por ejemplo, mira, yo antes era un borracho, yo ya no tomo ni una sola gota. Desde que yo me bauticé, yo no tomo ni una sola gota de alcohol y antes era un adicto, un borracho. He cambiado mucho, ¿sí? Tú no sabes, no digas que no me he arrepentido. No, mi amigo, no te has arrepentido, estoy hablando de un ejemplo. Porque ese tal ejemplo del que estamos hablando es una persona que anda en adulterio, que a mí me lo ha dicho. Que además, allá afuera se expresa con el mecánico y con la señora de las tortillas y con el del pan, con groserías. Y se avienta albures. Todavía aborrece a sus enemigos. Todavía dice mentiras. Para que no lo corran del trabajo se aventó una mentira. Para que no lo corran de la escuela se aventó una mentira en el examen. Todavía copia y eso es ser fraudulento, ¿no? Todavía, mira cuántos pecados te he dicho ahorita, ¿no? 5. Pero dice, no me digas que no me he arrepentido, yo no soy el mismo. Yo antes era un borracho y ahora ya no. No te confundas. Ni ustedes que están viendo se confundan viendo a alguien así, ni que los maree con ese argumento. Porque la Biblia no dice que arrepentimiento de ser pecador sea cambiar un pecado y tener los demás. No dice eso, ¿sí? Al contrario, fíjense, en el libro de Ezequiel, capítulo 17 o 18 me parece por ahí, que dice que es impío aquel tal que conociendo la palabra de Dios ya no hiciere algunos de los pecados que Dios aborrece, pero hiciere algunos otros. Eso lo dice clarito 2 veces en Ezequiel 17.
o Ezequiel 18. Ahí dice clarito, ¿sí? También en Santiago dice, porque si alguien dice que obedece toda la ley de Dios, pero infringe un solo punto, se ha hecho deudor de todos o pecador de todos o infractor de toda la ley. Porque el mismo que te dijo, no mates, te dijo, no robes, no adulteres. Si tú no robas y no matas, pero adulteras, eres un pecador, dice. Entonces, dicen ellos, para excusarse, que no digamos que no se han arrepentido, porque ya dejaron ese vicio del alcohol. Sí, pero la Biblia dice clarito, con versículos, no con palabras de hombre. Practicas algunos otros pecados, aunque ya hayas dejado uno, eres transgresor de la ley y eres convicto delante de Dios, eres un pecador. De hecho, mira, te pongo un ejemplo. ¿Se puede cambiar en algunas cosas y no ser la misma persona de antes y no estar arrepentido? Por supuesto que se puede, por millones. Mira, vamos a poner este ejemplo. Esta persona de aquí es un hombre alcohólico que anda por las calles y se queda tirado en los postes y ya se hace pipí ahí mismo donde está y lo recogen al otro día y ya lo corrieron de su casa y sus hijos ya lo aborrecen y ya, su vida hecha un desastre. Resulta que después ya de muchas veces que ha intentado dejarlo, un día decide cambiar eso. Y él mismo se mete a un centro de rehabilitación y después de un tiempo deja eso. Y no estoy hablando de alguien que diga ser cristiano, no, cualquiera, hasta ateo puede ser. Después te lo encuentras a los 10 años y te dice, mira, yo ya no soy el mismo. Tú me conociste que yo era un borracho en los postes tirado en las banquetas, yo ya no. Desde que yo dije, ya tengo que cambiar de vida, cambié, dejé el alcohol. Y ahora soy un hombre de bien, mirando bien trajeado y tengo un negocio o un empleo ahí, soy administrador de esa empresa, yo he cambiado. Y ahora ya con mis hijos ya me llevo bien y con mi esposa ya tenemos una familia, he cambiado. ¿Sí ha cambiado o no? Sí ha cambiado. Ahora dime, ¿es salvo? No. Pues no, pero ya cambió. ¿Cómo te atreves a decir que no es salvo? Pues sí, porque así no es como se salva la gente. No se salva uno por dejar un vicio nomás, o el pecado de allá nomás. El de allá dirá, yo ya no tengo amantes y tantas esposas escondidas como antes, ya no. No, pero sigue siendo drogadicto, sigue siendo ladrón, tranza, no sé, mil cosas. La Biblia no dice que arrepentimiento es dejar un pecado y seguir en otro, sino cambiar toda tu mentalidad y toda tu vida acerca del pecado y con tristeza. Entonces te demuestro, en este caso del alcohólico, que sí se puede que alguien cambie de vida y no esté arrepentido, solo dejó una partecita. Y sí se nota un cambio de vida, pero en ese sentido, respecto de ese pecado, nada más. Ojo, no vaya a decir alguien, ahí está, dice que sí se nota. Sí, se nota una cosa. Pero ya que hablas con él y dices, a ver, compadre, cuéntame tu vida. No, pues viera, ahorita yo ando con 4 mujeres y vieras, te invito a una si quieres, vamos, unas amigas. No, espérate. ¿No dijiste que cambiaste de vida? Sí, dejé el alcohol. Nada más. Otro ejemplo. Imagínate a este otro, que ahora es otro, ¿sí? Es ateo. Pero un día se metió al hinduismo, ¿sí? O no sé, se fue allá al Tíbet y se metió ahí con los monjes tibetanos, ¿no? Y ahora lo hicieron meditar, se sentaba y todo el día, le hablaron de los apetitos de la carne, de cómo dominar el cuerpo y de cómo tener una paz, un yin, un yang, y ya mezclé ahorita religiones, pero bueno. Y él le entra eso y lo hace bien. Y sale ahí todo con ya está de monje casi, con su bastón acá, ¿no? Y llega otra vez a su casa, a tu país, donde lo conociste y lo ves bien cambiado. Antes te hablaba a todos, ¿qué onda? ¿Tú, carnal? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Y ahora te dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ten paz. ¡Ay, caray! ¿Qué le pasó? Y se nota todo así. Y te encuentra a ti que andas todo apurado por el trabajo o algo así, te dice, ten paz, no te lleva nada andar así, mi estimado discípulo, ¿no? Mi estimado, no te lleva nada, ten paz, domina tu cuerpo. Dice, ¡ay, caray! Sí cambió. Mira, ya no anda en ondas ni en vicios, ya se le ve otro cambio hasta en la paz que dicen muchos, hasta irradia paz. Pues te habla así bajito, ¿cómo no te va a irradiar paz? Vete a un spa y que te pongan música y acá bien padre, a ver si no sientes paz. Pues sí, pero no es la paz del espíritu. Amén.
La paz del Espíritu sobrepasa todo el entendimiento y dijo Jesús, no es como la da el mundo. ¿Sí? Sí te creo que tenga paz y que te irradie paz, pero es paz del mundo. Entonces, ahí está el nuevo monje ya, casi. ¿Cambió o no? Sí. Sí cambió. ¿Es salvo? No. No conoce a Jesús. No se ha arrepentido de sus pecados, no ha sido lavado. ¿Sí? Ni se ha vuelto a la vida del Evangelio. O sea, no es nada más hacer unos cambios. Entonces, la persona que dice que ya se arrepintió, tiene que tener cambios de la Biblia, del Evangelio, en su mente y en su espíritu. ¿Sí? Y de todo pecado, no solo de algunos cuantos. Nadie se confunda, tiene que verse evidente el arrepentimiento. Entonces, decíamos, ¿qué cosa sí es el bautismo? ¿Sí? Y de entre los 4 incisos, el primero era símbolo de arrepentimiento o señal de arrepentimiento. Te metes porque ya te arrepentiste. Y ya vimos que es arrepentimiento. Luego, inciso B, ¿qué otra cosa es el bautismo? Sí es una representación figurativa de que se muere al pecado y se es resucitado con Cristo. Insisto, no necesito explicar mucho porque la Biblia lo dice que esto es. Romanos 6, 3 al 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. Ojo. A fin de que, dice, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ahora en una vida nueva. ¿Sí? Es símbolo de muerte y resurrección. Por eso lo hacemos a la manera en que al final de la prédica explicaré, ¿sí? Que en muchas iglesias pues parece que es como si de veras estás enterrando un muertito, ¿sí? Sumergirlo bien, murió y sale y resucita a una vida nueva, pero ya solo es un símbolo. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él, con Cristo en el bautismo, en el cual también son resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces por eso sabemos que en la Biblia dice que el bautismo es una representación de que mueres y naces otra vez a una vida nueva. Representación, ¿sí? Porque, ojo, literalmente no es el día que te bautizas, el día que te arrepentiste y empezaste una vida nueva, ¿verdad? No. ¿O sí? No. ¿Cuántas personas hay, no, incluso entre nosotros la iglesia, que ya tienen tiempo ahorita, no se han bautizado por las restricciones que pusieron de la pandemia y eso, pero tienen 2-3 meses que se arrepintieron, que clamaron a Dios, que se entregaron compungidos por el pecado y recibieron Espíritu Santo? ¿Y qué les ves ahora? Hombre, andan como hijos de Dios. Amén. Ya no dicen groserías, ya no mienten, ya no ya no defraudan, ya no tienen ya fornicaciones, amantes, ya no son idólatras, ya no son contenciosos, ya dejaron todo el pecado, ¿sí? Y no se han bautizado. Por lo tanto, cuando realmente ellos se arrepintieron y nacieron con Cristo a una vida nueva fue el día que se entregaron. Y en el bautismo es un símbolo de eso que pasó, ¿sí? De que cambian de vida, de mente y parecer. Pero solo es un símbolo, una figura, una representación figurativa. Inciso C. ¿Qué otra cosa sí es el bautismo en agua? Bueno, es una confesión pública de que se tiene fe en Jesús, ¿sí? Se puede decir la primera confesión pública, porque a veces la primera es en privado cuando una persona te predica, a veces te predicaron en público, bueno. Pero después cuando tú te bautizas, estás, aparte de esto que ya dijimos, diciendo yo ya me arrepentí de veras, y miren, yo muero con Cristo al pecado y resucito con Cristo a una vida nueva. También miren, yo soy de Cristo. Estás ahí testificando tu fe en Jesús, ¿sí? Por eso el mismo versículo dice, somos sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuimos resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Estamos proclamando nuestra fe en el poder de Dios. Y en Hechos 19:4 dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría, ¿sí? Esto es Jesús. Por eso los que se arrepentían en el bautismo de Juan incluso,
era que ya habían creído en la predicación de Juan sobre el Mesías. No decían, me arrepiento de mis pecados, pero no creo en ese Jesús que dices. No decían eso, ¿sí? El que se arrepentía estaba confesando que creía también en el Mesías venidero, ¿bien? En ese tiempo de Juan. Entonces, por eso es que, inciso C, es una confesión pública de fe también. Inciso D, ¿qué otra cosa sí es el bautismo? Decíamos, es una orden de Dios. Lo ordenó en muchos lados, ¿sí? Por ejemplo, Juan 1:33, ya leímos el versículo, dice Juan que él no le conocía, pero el que lo envió, que es Dios, lo envió a bautizar con agua. Y ese le dijo quién iba a ser el Mesías. Es una orden directa de Dios. Luego Lucas 7:30 dice, ya lo dijimos también, los fariseos intérpretes de la ley desecharon los designios, ojo, designios, órdenes de Dios respecto de ellos, no queriendo ser bautizados por Juan. ¿Qué está diciendo ahí? Ellos, al no querer ser bautizados, desecharon el mandato de Dios. Eso dice ese versículo. Es una orden de Dios. Y todos los versos donde dice, bautícese cada uno de vosotros, ¿sí? Cuando Jesús dijo en Mateo 28, bauticen en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, son órdenes, ¿sí? No se va a salvar con eso la gente, pero es una orden de Dios. Aunque no se salve con eso, sino que ya es salvo, sin embargo, cuando ya se salvó y ya es de Dios, y luego no le pega la gana bautizarse, es un desobediente. Y entonces sí se condena por no bautizarse. No se salva por ello, pero por no querer, si es que no quisiera, porque no conozco un verdadero nacido de nuevo que no quiera. Pero supongamos, entonces la condenación es, no, el pecado no es falta de bautismo, el pecado es desobediencia a un mandato de Dios, el que sea. ¿Sí? Bien, eso sí es el bautismo. Repaso hasta aquí. Estamos hablando de bautismo y arrepentimiento. Primeramente arrepentimiento, ya vimos cómo es. ¿Sí? Cambio completo, con dolor, cambiar de mentalidad y de vida. Luego bautismo, vimos su definición, que es sumergirse, como fue anunciado, que vendría ese bautismo. ¿Qué cosa no es? No es el inicio de tu vida cristiana, no es compromiso, no es que inicia tu compromiso ahí, no es que inicia tu salvación tampoco. Ya vimos este apartado, qué cosa sí es el bautismo en agua, los 4 incisos que sí son bautismo en agua. Ahora, pasemos ya. ¿Quién se puede bautizar en agua? Ya vimos que el que se arrepiente de verdad, ¿sí? Este fue bien cortito, ¿no? ¿Quién se puede? El que se arrepintió de verdad. Ahora, ¿qué más se necesita o se requiere para poder bautizarse en agua? ¿Qué más? Bueno, no hablemos nosotros, que lo diga Dios en la Biblia. Dice, en Hechos 8:36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Si has creído verdaderamente, entiéndase, si te has entregado a Jesús verdaderamente, porque no es creer a la manera intelectual, creo que hay un Jesús. Santiago dice, ¿tú crees que hay un Dios? Pues los demonios también creen y tiemblan, o sea, no es nomás creer. Entonces cuando Felipe le dice al eunuco, has creído, te has entregado verdaderamente de corazón, eso está diciendo, bien puedes. Eso se necesita, que haya agua, porque no se puede en la tierra, ¿sí? Tiene que ser en agua. Y haberse entregado, creído en Jesús. Ahora noten, voy a leer otros 3 o 4 versículos, y cuando suba la voz, noten qué palabra es la que resalto. Ese fue Hechos 8:36. Ahora, Hechos 18:8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde ahora a esto y que ahora sí nos salva, el bautismo que sí nos salva, dice, no es aquel que consiste en quitarse las inmundicias o mugre de la carne metiéndose al agua, sino en
tener ya una nueva y limpia conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué palabras resaltamos? Si se acuerdan de la prédica, cómo se nace de nuevo, cómo yo nazco de nuevo y qué requisitos, vimos que había que oír el Evangelio, creer el Evangelio y recibir esa palabra, ¿sí? Creer en Jesús, lo que dijo de sí mismo, arrepentirse, convertirse, ¿cierto? En estos versículos que hablan del bautismo, para ver quién se bautizaba, porque antes de que yo subiera, después de yo subir la voz decía, y eran bautizados. En estos versículos que hablan del bautismo, ya no de el nacer de nuevo, dice que para meterse al agua a bautizar, ya debió haber pasado todo eso que decíamos, que es oír, ¿sí?, creer, entregarse verdaderamente a Jesús, creer el Evangelio, oyendo creían, recibir su palabra, tener una nueva y limpia conciencia, o sea, ya estar arrepentido, ¿sí? Entonces dice en todos esos casos, y entonces eran bautizados. Conclusión, ¿qué más se necesita aparte de arrepentirse para poder ser bautizado en agua? Todo esto, ¿sí? Porque nadie puede decir, ya me arrepentí, si no ha oído el Evangelio. Ya lo vimos en las prédicas pasadas, de que se arrepintió. Oye, ¿ya te arrepentiste? Sí. ¿De qué? De todo lo que a Dios le desagrada. Ah, muy bien. Oye, ¿y por qué traes aquí una cadenita y un escapulario y aquí de la Virgen del Carmen? Ah, pero pues ¿qué tiene? Pues eso es de Dios. Oye, ¿qué no ya dijiste que te arrepentiste de todo? Sí, pero oye, ¿esto qué tiene? ¿Por qué no se ha arrepentido de eso? Porque nadie le ha dicho que eso Dios lo abomina. ¿Cómo se va a haber arrepentido de algo que no sabe? Por eso es un requisito indispensable oír el Evangelio verdadero y completo, para decir, de todo eso yo me arrepiento, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que se necesita también de más. Lo que no se necesita dentro de este apartado, ¿qué más se necesita? Bueno, ya lo vimos. Lo que no se necesita es un curso, un discipulado, una membresía en la iglesia, ni un permiso de nadie, ni del pastor siquiera, ni aprobación del pastor, ni de tus papás, ni de tu esposo, ni de tu esposa, de nadie, ¿sí? Si tus papás son inconversos y no te dejan, pues tú en lo clandestino te vas a bautizar, porque así hacen en los países islámicos, o sea, no vas a negar a Jesús, ¿sí? No se necesita permiso de nadie, se necesita que haya agua y todos estos requisitos de estar arrepentido, de oír, etc. Ya, eso. Por cierto, aquí viene, ahí vamos a subir próximamente, ya la tenemos por ahí hecha, una prédica que se llama ¿se le puede negar el bautismo a alguien? ¿Puede un pastor negarle el bautismo a alguien? Y vamos a ver que no, y muchos lo hacen, ¿sí? No se puede, no está en nosotros. Luego lo vamos a ver, te recomiendo que la veas en esta misma página, ¿sí? Prédicas del pastor Martín Bonilla. Por lo tanto, aunque te digan que un discipulado es para que sepas bien lo que vas a hacer, que una membresía porque si no, no eres de la iglesia, no, mangos. La Biblia dice que eres de la iglesia el día que recibiste Espíritu Santo. Se acabó. Y eso fue el día que te arrepentiste. Ya eres de Dios. Miembro, no serás de esa congregación porque no te quieren dar tu credencial. ¿Qué cosas raras hacen, no? Credencial dan para que seas miembro. Por ahí veo en la página, bueno, en un lugar, donde en una iglesia ponen membresías. Ve aquí requisitos para membresías. ¿Membresías de qué? Pues si no es un antro, oye, no es un bar, es la iglesia de Dios. Aquí no hay membresía, aquí perteneces cuando Dios te toma como su hijo. No necesitas permiso de nadie, ni que nadie te avale. ¿Tú opinas que soy hijo o no soy hijo? No, no te interesa. Si Dios te recibió, lo que digan los demás no te importa. Entonces, fíjate que a propósito de esto, en muchas iglesias dicen, me tocó a mí así, bueno, yo no sabía y pues por decencia y por mansedumbre dije, y pasamos el curso. Yo sabía, y se lo dije al instructor, oiga, el instructor de la escuelita, oiga hermano, con todo respeto, mire, yo ya me urge bautizarme, yo ya me entregué a Jesús. Y ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y me dijo, mira hermano, es que es necesario el discipulado, 6 meses para que tú sepas bien lo que vas a hacer, que no sea que te vayas a echar para atrás. Eso no le corresponde al hombre. Lo vamos a ver en esa otra prédica. Ahora, si alguien no se puede bautizar por algo,
o el pastor no lo puede bautizar por algo, o el hermano de allá, porque no tiene que ser a fuerza el pastor, ¿sí? Cualquier nacido de nuevo, bautizado, puede bautizar a alguien, y ni siquiera bautizado, ¿eh? La pregunta es, ¿quién bautizó a Mateo? Leví, el publicano, que era discípulo de Jesús. No lo bautizó Juan el Bautista, no lo bautizó Jesús. Fue bautizado con Espíritu Santo, sí, pero en agua, ¿quién bautizó a Leví? Bueno, es para otra prédica, pero si te dicen, no, a fuerza tiene que ser un bautizado, no, con que sea hijo de Dios, nació de nuevo. Si están en el desierto y les predica un misionero que va malherido y les predica a dos ahí que se entreguen a Jesús y se entregan de verdad y se muere el misionero y se quedan los otros dos, es un desierto muy raro porque sí había agua, ¿no? Pero supongo que hay tantita agua ahí, ellos se pueden bautizar ahí, uno al otro. El primero que bautice no lo habrá bautizado alguien bautizado, ¿sí? Al segundo ya, ¿no? Pero así como Juan el Bautista no era bautizado. Pero si son de Dios, puede bautizar. Muchos van a discrepar y van a ponerse aquí a discutir, etcétera. Las iglesias de Cristo no tenemos tal costumbre de ser contenciosos en cuanto a esas cosas. Pero en doctrina es así, ¿sí? Ahora que para quitarle tropiezo a los nuevos, o que digan, no, es que me bautizó el hermano de allá, el chaparrito, y yo quería que el pastor que está bien alto. Ah, bueno, para quitarles el tropiezo a los nuevos que no saben doctrina, bueno, por eso los pastores somos los que bautizamos normalmente. Así se sienten bautizados y no se quedan tristes de que, ay, no me he bautizado todavía. Pero solo es por quitarles tropiezo, ¿sí? Entonces, eso es lo que se necesita para ser bautizado. Ahora, ¿cómo se hace el bautismo? Bueno, primeramente, me adelanté con el versículo de que, ¿cómo se hace? Bueno, puede hacerlo un hijo de Dios, y los hijos de Dios son los que tienen Espíritu Santo, ¿sí? Eso ya lo hemos visto antes, ¿sí? Hijo de Dios es el que recibió Espíritu Santo, aunque se bautice mañana. Entonces, ¿cómo debe de hacerse el bautismo? Bien, pues un hijo de Dios es el que debe de bautizar, ¿sí? 2, debe de ser con agua, porque Dios dijo que era con agua. Debe de ser por inmersión, no puede ser con un chorrito de agua en la cabeza, como en otros lugares hacen, en tradiciones, sectas. No, sumergido, porque esa es la definición. ¿Se acuerdan que incluso la Biblia dice que cuando Jesús se bautizó, dice que después cuando emergió del agua, ¿por qué emergió? Pues porque se sumergió. Cuando emergió del agua, se abrió el cielo y la voz, y ya conocen el pasaje, pero salió del agua, ¿sí? Tiene que ser así, inmersión. Aquí tenemos un bautisterio. ¿Dónde puede ser hecho? En el mar, en el río, en la laguna, en un charquito, en un bautisterio, en la pala de un tractor, ¿sí? Así vi una foto que en tiempos de guerra, precisamente estando en campaña militar, un hijo de Dios militar les predicó a sus compañeros, ahí llenaron la pala del tractor militar y ahí los estaba bautizando en esa, bien bonito, ¿sí? Agüita. En muchas iglesias, esto no es que esté en la Biblia, pero en algunos lugares solemos, digo, no está en la Biblia, pero no está prohibido, que les decimos a los hermanos, a ver hermano, ponte así, porque así se entierra a un muerto, ¿no? Normalmente, otros lo ponen así, pero bueno. Así para que parezca muertito, porque la Biblia dice que es simbología de que mueres. Se pone el pastor acá, aquí así al ladito, tú estás acá y te detiene, te llega el agua por acá y te sumerge todo y te levanta. ¿Por qué lo hacemos así? Pues nada más para que parezca más el símbolo de mueres en Cristo al pecado sucio, tu cuerpo pecaminoso carnal, moriste con Cristo y en Cristo, y ahora resucitas a una vida nueva, ¿sí? Habiendo sido lavado por la sangre de Cristo, no por el agua, por la sangre de Cristo. Amén. Entonces, por eso solemos hacerlo así. Si en algunos lados le hacen así, bueno, está bien, no pasa nada, pero debe ser inmersión necesariamente. Y por último, respecto a este temita, del punto número que era, en cuanto a este puntito, el último, ¿cómo debe de ser cuando se bautiza uno? Bueno, el bautismo se hace según órdenes de Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el dueño de la salvación, el que no se equivoca, el que es Dios. Dijo en Mateo 28:19, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Punto. En otra prédica posterior a esta, vamos a hablar el tema completo sobre
ese engaño que han metido algunas sectas, entre ellos los unitarios, que dicen que el bautismo es solo en el nombre de Jesús. Hay algunos que están metidos en esas sectas y son muy necios y no quieren salir de ello, ¿sí? Pero también hay muchísimos hermanos sanos que están en iglesia sana y que solo tienen duda sana. Muchísimos nos escriben diciendo, ¿cuál es el bautismo verdadero, hermano? Dígame. Vamos a ver ese tema después, ¿sí? Pero aquí te la pongo facilita. Eso lo dice no Pedro, lo dijo Jesús. ¿Quién es más grande, Pedro o Jesús? Jesús. ¿Pedro se equivoca? Sí, Pedro se equivocó varias veces, lo negó. Pablo lo regañó por hipócrita ahí en la carta a los Gálatas. Mil cosas de Pedrito. Aunque, pues, siervo de Dios, ok, sí, pero ¿Jesús se equivoca? No. Algunos dicen, sí, pero los dos tienen Espíritu Santo. Sí, pero uno es Dios y el otro lo tiene prestado nada más. Jesús nunca se equivoca. Y Pedro en sus cartas, en los evangelios, hay equivocaciones narraditas de él. ¿Sí? La Biblia no se equivoca, solo que tiene narraciones de él donde Pedro se equivoca. Ahora, luego lo veremos, ese no es el argumento fuerte, ¿eh? Cuando veamos ese tema vamos a ver que para nada que ver ese bautismo solo en el nombre de Jesús. Porque simple y sencillamente Jesucristo fue el que dijo nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquellos unitarios o unicitarios que se hacen llamar también los solo Jesús, parece que solo a Jesús no obedecen. Todo lo que diga Pedro sí, pero lo que diga Jesús, para nada. Entonces, deberían llamárselo solo Pedro, ¿sí? Entonces, Jesucristo dijo cómo es, y Él es Dios. Por cierto, nada más diré un versiculito ahorita. En Hechos 8:16 dice, porque estos, o sea, ciertos de los que está hablando el pasaje, dice en Hechos 8:16, porque esos tales, sobre ellos, aún no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, porque solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Checa tu Biblia y así dice, no le estoy cambiando. Sobre esos no había llegado el Espíritu Santo porque solo se bautizaban en el nombre de Jesús. El tema es amplio, pero ahorita te la dejo así. Jesús dijo, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si Jesús lo dijo, está bien dicho, punto. Amén. No se discute lo que dice Jesús. Amén. Pero Pedro dijo, me interesa un poco lo que diga Pedro. Si Jesús dijo, se hace como Jesús dijo. Pero Pedro es palabra de Dios también, la carta de Pedro. Sí es palabra de Dios, pero no contradice un versículo al otro. Lo que pasa es que tú estás entendiendo mal lo que dijo Pedro. Y no estás viendo a quién se lo dijo y luego por qué se los dijo. Pero bueno, eso lo veremos en el siguiente video. El bautismo verdadero y bíblico es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si alguno más quisiera seguir en contención de eso, diríamos, bueno, está bien, bautízate en el nombre de Jesús. Punto 1, en Hechos dice, no llegará el Espíritu Santo a ti. Punto 2, por el bautismo nadie se salva. Amén. O sea que el tema es, si te concedo que sea como tú dices, vale, ¿y ahora qué? Es como decir, no, es en el mar, no, es en el río, no, es en un bautisterio. Bueno, bautízate donde quieras. ¿Y eso qué? Pues eso no te salva. Tanta discusión y eso que el bautismo no salva. Bueno, eso es respecto al punto, ¿cómo se hace? Todo esto es inmersión, un nacido de nuevo, cómo, la forma, y en el nombre de quién, y etcétera. Luego, ¿qué pasa en el bautismo? Bueno, lo que realmente sí pasa en el bautismo lo vamos a ver en la segunda parte de este video. Y también vamos a hacer apologética, o sea, defensa de la sana doctrina sobre el bautismo. Vamos a derribar todos los argumentos cerrados que algunos dan para decir, por ejemplo, que el bautismo sí salva, lo cual, como ya vimos, no es verdad. Además de que también veremos en esa parte 2 a qué edad de su vida ya se puede bautizar una persona, o si es bíblico que un pastor ponga requisitos para bautizar, tales como que la persona esté casada por lo civil o por la iglesia, etcétera. Y mientras tanto, mis hermanos, les mando un abrazo. Dios me los bendiga mucho.